un calificativo que él tiene es el Marqués de Iria Flavia. Así lo llaman. Marqués de Iria Flavia. ¿Por qué lo llaman Marqués de Iria Flavia? Porque es un lugar en La Coruña donde él ha terminado naciendo y donde le dieron, pues, un título noble, ¿no? Un marquesado. Aunque algunos le han llamado como hombre del tremendismo. Él es el hombre de ¿qué? Del tremendismo. ¿Ya? Así le llaman, hombre del tremendismo. En el año de 1989. Muy lúcido. Si tú ves, por curiosidad, algunas entrevistas que se le hace a este señor, a Camilo José Cela, vas a notar pues que es un hombre que tiene bastante ingenio para responder, ¿no? Por eso era bien querido y mal querido, es decir, la gente lo odiaba, pero también la gente lo quería. Eso era pues Camilo José Cela. Ahora, Camilo José Cela fue el creador de ¿qué? Fue el creador del tremendismo. Fue el creador del tremendismo. Tú bien sabes ya que el tremendismo es una técnica narrativa. El tremendismo es una técnica narrativa. Bien, no es corriente, no es ismo de vanguardia, ni nada parecido. Es una técnica narrativa donde mayormente se busca conmocionar al lector. Busca conmocionar al lector. Ese es el propósito del tremendismo. Te va a presentar una historia completamente violenta para que tú termines conmovido, ¿no? Ante lo que estás leyendo. Por eso se dice que el tremendismo incluso tiene sus influencias. ¿Cuáles son las influencias? ¿Cuáles son las influencias del tremendismo? ¿Qué encuentras en el tremendismo? ¿Te recuerdas? ¿Qué encuentras? Vas a encontrar rasgos del realismo, porque te cuenta una historia de forma real. Vas a encontrar rasgos del naturalismo, porque hay crudeza en la narración. Y también vas a encontrar rasgos de la novela picaresca. ¿Por qué la novela picaresca? Porque bien, también ya debes saber que el personaje es el llamado antihéroe, claro. El antihéroe. El personaje es aquel que rompe moldes, que rompe barreras morales, sociales, para poder obtener cierto beneficio. En el Lazarillo de Tormes lo has notado. En el Lazarillo de Tormes se habla de eso, ¿no? Que el personaje no es malo, pero sí busca sobrevivir. Y para eso miente, engaña, hace una serie de cosas ilícitas para mantenerse con vida. Lo mismo pasa acá, ¿no? El personaje no es malo, pero sí va a hacer cosas malas. Así como tú, pues, no eres malo, pero haces cosas malas. ¿Cierto? Algunos hacen cosas malas. Yo he hecho cosas muy malas. Te asustarías. Son muchos los pecados que he cometido. Muchos. Y no me arrepiento, los volveré a cometer. Claro, si yo volviera a vivir, me volvería a equivocar otra vez. Qué bonita vida, pero ha sido, ¿no? La novela que funda el tremendismo se llama ¿cómo? Claro, La familia de Pascual Duarte.
La familia de Pascual Duarte. Cuando hablamos de la familia de Pascual Duarte, sabemos que es una novela, algunos le llaman novela diario. Le dicen novela diario. ¿Por qué novela diario? Porque el narrador, ¿quién es? El narrador es el mismo personaje. El narrador es personaje. Entonces, Pascual dice: yo he escrito mi diario durante el tiempo que he estado en prisión, así que todo lo que te cuento es lo que me ha pasado desde mi infancia hasta el día de hoy, que son pues horas antes de mi muerte. Él te va a contar su vida. El narrador es personaje. Por eso se le llama como la técnica del enmascaramiento. La técnica del enmascaramiento. Es como si el mismo Camilo José Cela hubiera encontrado pues el diario y lo hubiera corregido, mejorado y lo hubiera mandado a publicar. Entonces el autor es Pascual Duarte, ¿no? La técnica del enmascaramiento. Supuestamente él es el autor. Lo que pasa con el Quijote, pues no. En el Quijote, ¿quién era el narrador? ¿Quién supuestamente había escrito la historia? Cide Hamete Benengeli, ¿no? Cide Hamete Benengeli, el árabe, ¿no? Entonces lo mismo pasa acá, pues. ¿Cuál es el tema de la familia de Pascual Duarte? ¿Cuál es? Claro, el sufrimiento humano. El sufrimiento humano por la degradación. El sufrimiento humano por la degradación. El personaje está degradado, así que solamente le queda sufrir, ¿no? El escenario, el espacio es un pueblito. ¿Cómo se llama el pueblo? El pueblo se llama Almendralejo, que queda en Extremadura. Extremadura. Extremadura, no Extremoduro. Extremadura. Además también está pues una cárcel, ¿no? Se menciona la cárcel de Chinchilla. Chinchilla. Yanamilla. La cárcel de Chinchilla. Entonces, el personaje central, ¿cómo se llama? Se llama Pascual Duarte. Pascual Duarte es un campesino extremeño. Un hombre maduro, un hombre violento, todo lo resuelve con la violencia, guapo, sí, eso sí, muy guapo, pues atractivo, ¿no? Ya, Pascual tiene a su padre que se llama Esteban. Esteban, que es un hombre violento. Es un hombre muy violento, todo lo resuelve a los golpes el padre. Este le causa mucho daño a Pascual. Y está la madre. Bueno, solamente sale así como la madre. Debería morir, muere pues. ¿No? Una mujer que es también, aparte de violenta, alcohólica. ¿Ya? Alcohólica. Ahí es, dice. Entonces ellos se van a encargar de deshumanizarlo, ¿no? Más aún la madre, pues, es la que le causa mayor daño a Pascual. La madre deshumaniza a Pascual. Va en contra de todo lo que es una mamá, lejos de cuidar a Pascual, ¿no? Pascual entonces tiene a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Rosa, ¿quién es Rosa? Ah, Rosario. Su hermana Rosario y su hermano Mario, claro, Mario. Ahora, Rosario, ¿qué es? Ella es mujer, ya sé que es mujer. Rosario es prostituta. Así sale en el libro, no sale como meretriz, sale como prostituta. ¿Ya? Chamba es chamba. Claro, ya pues, ¿no? Cuando ya es familiar el trabajo, chamba es chamba.
Novio. ¿Quién es su novio de Rosario? El estirado. Su nombre es Paco López. No es Paco Yunque. Y él es un chulo. Sí, un chulo. ¿Qué es un chulo? Un chulo es un proxeneta. Es un proxeneta, niños. Sus esposas, la esposa de Pascual se llama la primera Lola y la otra Esperanza. Esperanza. Incluso el estirado que va a hacer la embaraza a Lola. No es que las embaraza. ¿A quién se embarazan? A todas. A todas no, solamente a Lola. Ya embaraza a Lola. Pero Lola con Pascual tiene a su hijo. El hijo se llama Pascualillo. Pascualillo. Pascual llega a matar al estirado, ¿no? Claro. Mata al estirado. Asimismo, ¿a quién va a matar? A su madre. ¿Bien? No, Lola no la mata. Lola muere porque estaba viva. Claro, uno se muere cuando está vivo, ¿no? O uno se muere cuando está muerto. Ya no, pues. En sus cabecitas nada más uno puede morir estando muerto. 2 veces muerto. La historia sucede en Almendralejo, en Extremadura, Badajoz. Dice así. En un pueblo de España, llamado Almendralejo, vivía un hombre que se llamaba Pascual Duarte. Pero Pascual Duarte desde su infancia la había pasado muy mal. Desde muy niño, su casa era muy hostil, era muy violenta. Su padre, Esteban Duarte, era un hombre grande, robusto, que parecía una enorme montaña, además que tenía los bigotes tirados hacia arriba. Cada vez que algo no le salía como a él le parecía, lo solucionaba con los golpes. Regresaba a la casa, golpeaba a la madre para desquitarse de todo cuanto cargaba y de pasito a Pascual. Así que madre e hijo recibían una paliza que incluso se quedaban desmayados. Pero no solamente era el padre, era la madre, la que más daño le causaba a Pascual. La madre era una mujer grande, delgada, chupada, ojerosa y era muy amante del vino. Le gustaba beber vino hasta pues que ella, cuando estaba tan ebria, lanzaba los peores insultos y las más grandes humillaciones. Pascual decía que si el diablo mismo hubiera escuchado a su madre insultar, el diablo se hubiera ido llorando. La madre, aparte de los insultos, maltrataba a Pascual. Entonces, Pascual estaba entre el padre y la madre recibiendo ese trato tan violento que lo único que tenía era él que irse siempre al río. En el río se ponía a pescar cada tarde y pescando lograba tranquilizarse. Siempre que se iba a pescar al río, le acompañaba a su perra, se llamaba Chispa. Siempre estaba al lado de Chispa. Una tarde, cuando Pascual ya había dejado de pescar, cuando Pascual ya no estaba ahí dispuesto a quedarse más, estaba listando sus pertenencias. Él vio a la perra Chispa sentada delante suyo y tuvo un deseo indescriptible, irrefrenable de matarla. Así que tomó la escopeta que siempre cargaba, la cargó, apuntó a la perra Chispa y le pegó un disparo. El disparo atravesó el cuerpo de la perra Chispa y esta cayó al suelo, pero aún estaba con vida, se quejaba, se lamentaba, lloraba. Pascual nuevamente cargó la escopeta, esta vez apuntó a la cabeza de la perra Chispa y le pegó otro disparo. El balazo le terminó destrozando todo el cráneo a la perra y la sangre salió en grandes cantidades. Salió tanta sangre de un color rojo, viscoso, de un color escarlata, que se iba deslizando a través del suelo, llegando hasta los pies descalzos de Pascual. Cuando Pascual sintió esa sangre
notó que aún estaba caliente, tibia. Veía que la sangre aún emanaba, pues, de ese vapor característico de alguien que recién se ha muerto. Pascual, al verlo, al sentirlo, también notó que sus dolores, sus penas, sus tristezas que él tenía dentro se disipaban, se marchaban. Se dio cuenta que la violencia, el hacerle daño a otro, era también una forma de liberarse de todo cuanto él tenía por angustiante en su alma. Por aquel entonces la madre salió embarazada. La madre, como estaba embarazada, empezó a cuidarse, pues ella no iba a llevar un embarazo pésimo, embriagándose, emborrachándose. Así que dejó de beber, dejó de insultar por momentos, mantuvo cierta calma. A los 9 meses, cuando la madre ya iba a dar a luz, empezó con los dolores del parto. Pascual fue a llamar a una mujer, se llamaba Engracia. Engracia era la partera del pueblo, la que hacía parir a las mujeres. Cuando Engracia entró a atender a la madre, ahí a la habitación de ella, Pascual y el padre esperaban afuera. Dentro de la habitación, Engracia trataba de calmar a la madre porque ésta solamente gritaba, maldecía, insultaba. Después de tantos gritos, la madre se quedó callada. Se escuchó el llanto de un bebé. Engracia salió con el bebé entre los brazos y le dijo al padre: felicitaciones, don Esteban. Tiene una hermosa niña, es una mujercita. Al padre no le gustó que sea mujer. Hizo a un lado a Engracia y a la bebé, entró a la habitación de la madre y estaba tendida sobre la cama, desmayada, estaba pues cansada de haber parido, ensangrentada, y sin importarle también eso, el padre se subió a la cama donde estaba la madre. Puso a la madre entre sus piernas, se paró sobre ella, poniéndola entre las piernas, y empezó a darle de golpes, una y otra vez. Le daba de trompadas y trompadas. A veces le daba con las rodillas o hasta le daba de patadas. Y le gritaba y le decía: yo te he pedido que me des a un varón. Las mujeres no sirven para nada. Las mujeres solamente traen problemas. Yo quería un varón. De tantos golpes por poco y mata a la madre. Esa niña que nació había sido bautizada con el nombre de Rosario. Rosario en los primeros años de su vida era flacucha, delgaducha, escuálida. Parecía que un soplo de viento la tiraría al suelo. Pero mientras más iban pasando los años, más hermosa se ponía la niña. El padre estaba encantado con Rosario, solamente a ella le hacía caso, a nadie más. Si Rosario le decía al padre que se comporte bien, que él debería respetar a los demás, que mejor no esté gritando, el padre agachaba la cabeza y se iba. Solo a ella. Pero si Pascual o la madre por ahí le hacían algún reclamo, pobres, les caía una golpiza que no la contaban por días, porque se quedaban así, inconscientes, desmayados. Rosario era la alegría de la casa, pero lamentablemente dio a conocer su verdadera naturaleza. A los 10 años era alcohólica como la mamá. Bebía y bebía mucho. A los 14 años, Rosario tomó los ahorros de su familia, los ahorros de toda su vida, y luego se marchó diciendo: yo no pienso vivir en esta miseria, en esta casa. Se fue robándoles, y se fue a vivir con unas amigas prostitutas. Vivía con las prostitutas. A sus 14 años, Rosario también se hizo prostituta. Ese era el oficio que tenía. Además, Rosario se había conocido con un muchachito que se llamaba Paco López. Le decían el estirado, porque era un malcriado, un envalentonado, un muchacho completamente ofensivo, pero era muy guapo. Era tan guapo que todas las muchachas se encantaban con él. Así que el estirado aprovechaba su belleza para meterse con jovencitas prostitutas y que ellas puedan mantenerlo. Era una especie de proxeneta, un vividor. Pascual se enteró de que su hermana estaba viviendo con el estirado, así que un día fue a buscarlo y le dijo: estirado, haces prostituir a mi hermana. Tú vives de ella.
me vas a pagar un día todo lo que le haces. El estirado, como era un respondón, le dijo, ahora mismo, Pascual, ahora mismo hay que agarrarnos a los golpes y a ver quién de los dos es más hombre, cuál de los dos es más macho. Pascual dijo, ahora no, estirado. Tengo la escopeta entre las manos y un hombre que está enfadado y con un arma es capaz de cometer cualquier locura. Pero va a haber un día, nos vamos a agarrar a los golpes como quieres, estirado. Ya Pascual se le había jurado al estirado. Al poco tiempo, la madre volvió a salir embarazada y esta vez la madre dijo, ¿para qué tener hijos sanos? ¿Para que después me estén robando? Llevó el embarazo de la peor manera, bebía, gritaba, insultaba, maldecía, siempre estaba emborrachándose con los amigos, con las amigas que también eran de su misma condición, hasta que a los 9 meses, otra vez, el trabajo de parto, los dolores. Pascual fue a llamar a Engracia, a la partera, y le dijo, atienda a mi madre, por favor. Engracia dijo, pero Pascual, me he enterado que a tu padre le ha mordido el perro y tiene el mal de la rabia. ¿Por qué no lo encierras en una habitación? Si la última vez, cuando yo atendí a tu madre, la vez que nació Rosario, por poco y la mata. Y eso sin estar enfermo. Ahora es capaz de hacer alguna otra cosa. Enciérralo, Pascualito. Pascual, tomando el consejo de Engracia, tomó a su padre con la ayuda de varios amigos, porque era enorme el padre, como una enorme montaña, como ya se los había dicho, y lo llevaron así por la fuerza hasta una habitación y lo encerraron. El padre quedó ahí encerrado, y donde estaba encerrado gritaba, destruía todo, rompía los objetos, intentaba salir. Pascual no le hacía caso, él estaba parado en la puerta de la habitación de la madre. La madre también gritaba, insultaba, maldecía. Otra vez la madre se quedó en silencio y otra vez el llanto de un bebé. Salió esta vez Engracia con el bebé en brazos y le dijo a Pascual, es varoncito Pascual. Pascual emocionado tomó a su hermanito, lo apretó fuertemente contra su pecho y corría donde el padre y le decía, es varón, padre, es varón. Empujó la puerta para decirle a su padre que tenía un hermanito, el padre quería un varón, pero vio la habitación destruida. El padre estaba tirado en medio de los objetos, boca arriba, con la boca repleta de espuma. Se había muerto por el mal de la rabia. Enterraron al padre y a ese niño lo llamaron Mario. Solo que Mario decían que no era hijo de Esteban Duarte. Decían que la madre ya andaba con un hombre que era su amante. Le decían don Rafael. Este don Rafael era un ebrio, un alcohólico como la madre. Así que, como era hijo de don Rafael y de la madre, ambos alcohólicos, Mario había salido muy retrasado. Nunca pudo caminar, se arrastraba en el suelo. Nunca pudo hablar, solamente balbuceaba sonidos. Era tan retrasado el niño que hasta el único diente que le salió fue después de 3 años. Y le salió en medio del paladar. Mario a veces tenía que arrastrarse hasta donde estaba la madre, le jalaba de las ropas para que ella le dé de comer y de beber, pero la madre, que siempre estaba emborrachándose con don Rafael, con el amante, con el supuesto padre de Mario, golpeaba al pequeño. Don Rafael también golpeaba a Mario, entre los dos le daban una paliza al pequeño que lo dejaban inconsciente, desmayado, y así lo abandonaban en medio del patio de la casa. Pascual quería mucho a su hermano y decía, desde el momento en el cual mi madre trataba mal a mi hermano Mario, yo empecé a odiarla, porque ella se aprovechaba del pequeño que no sabía defenderse. Desde ahí tuve un odio hacia mi madre, del cual nunca pude liberarme. Yo en algún momento pude ver cómo mi perra Chispa, cuando parió a sus crías muertas, ella no permitió que la alejáramos de sus pequeños. Trató de amamantar a sus crías muertas. Mi perra Chispa era más madre que mi propia madre. En una oportunidad, cuando Pascual regresó del trabajo, encontró a Mario dormido en el corralón de los cerdos. Había llegado hasta ahí el niño para comer la comida de ellos. Y después de haber comido, se había dormido y los cerdos le habían comido la nariz y las orejas. En otra oportunidad, cuando Pascual regresó del trabajo, encontró a Mario muerto. El niño, por buscar comida, había llegado hasta una tinaja de aceite y se había ahogado.
No había cumplido ni siquiera 10 años. Pascual corrió donde estaba su madre y le dijo, mi hermanito ha muerto. No lo has cuidado, él está muerto. La madre empezó a reírse, a aplaudir. El amante, el supuesto padre de Mario, empezaba también a rezar, a hacer plegarias, pero lo hacían en tono de burla. Es cuando Pascual corrió donde su hermana Rosario y le dijo que Mario había muerto, y entre los dos pagaron los funerales. Solamente al entierro de Mario fue Pascual, nadie más quiso asistir. Este día que Pascual enterró a Mario, estaba ahí solo, frente a la tumba del pequeño. Tenía rabia, dolor, ira, tenía sentimientos encontrados, hasta que de pronto se apareció una mujer, alta, muy hermosa, de piel morena, cabellos negros, largos. Además, se notaba su hermoso cuerpo, pues llevaba ella un vestido negro que tenía un escote y hacía notar sus enormes pechos. Y además la falda era corta, hacía notar sus bellas piernas. Se llamaba Lola. Pascual la conocía desde la infancia, así que Lola llevaba un ramo de flores. Lola se puso de rodillas frente a la tumba de Mario, dejó las flores también ahí y empezó a rezar. Pascual la miraba solamente y decía, que me perdone mi hermano Mario. Pero cuando vi a Lola ponerse de rodillas, vi cómo su falda, que era corta, se levantaba aún más y hacía notar sus hermosas piernas blancas apretadas por esas medias transparentes. Y tuve deseos de poseerla. Lola se puso de pie, abrazó a Pascual y lloraba y le decía, Pascual, perdóname, yo debía haberte acompañado cuando murió Mario. Perdóname, Pascual. Pascual sentía cómo Lola se apretaba más a su cuerpo y así también sentía los enormes pechos de ella que se apretaban también contra su pecho. Pascual no aguantó más el deseo de tenerla, así es que empezó a besarla. Lola también le correspondía y mientras le besaba le decía, dime que tú eres un hombre, Pascual, dime que tú eres un hombre, que no eres como Mario. Pascual la recostaba sobre la tumba de Mario y le decía, ahora Lola, ahora te lo voy a hacer saber. Y ahí sobre la tumba de Mario tomó a Lola como su mujer. Ahí sobre la tumba de Mario ella se entregó a él. Pascual dice, ese día dejamos sobre la tumba de Mario 6 lirios rojos, 6 gotas de sangre. Se refiere metafóricamente a la pérdida de la virginidad de Lola. Desde ese día estaban juntos, Pascual estaba contento. Lola era una mujer, aparte de hermosa, muy buena. Así que él ya no podía esperar más de la vida. Pero de un tiempo Lola fue a buscarlo a donde estaba trabajando, porque él trabajaba la tierra como campesino, y le dijo, estoy embarazada. Pascual dijo, entonces nos vamos a casar. Nuestro hijo tiene que nacer en medio del matrimonio. Pascual era muy bueno, como les digo, solamente que la gente le obligaba a hacer cosas malas. Apuró los papeles con el cura y en 2 semanas se casó con Lola. Luego de haberse casado con ella, la llevó a vivir a su casa. ¿Qué podía esperar más de la vida, Pascual? Una buena esposa, un hijo en camino, trabajaba la tierra, ya no había más que esperar. Todo iba muy bien para él. Pero una tarde, cuando Pascual regresaba del trabajo, encontró su casa alborotada. Vio que dentro de su casa estaba Engracia, la partera. Lola no estaba en tiempos de parir, así que Engracia no debería estar ahí. Y también estaba su hermana Rosario. Rosario nunca iba a visitarlos. ¿Qué estaba haciendo ella ahí? Cuando entró a su casa, Rosario lo abordó y le dijo, Pascual, debo decirte algo. Un accidente ha habido en esta casa. Lola quiso montar el caballo esta mañana, quiso pasear, pero el caballo terminó haciéndola caer. Ha perdido a tu hijo. Pascual, al saber que su hijo se había muerto, corrió a buscar al caballo al establo. Cuando lo encontró, Pascual, grande y robusto, sujetó al caballo con un solo brazo, lo aventó contra el suelo. Tanta fuerza tenía Pascual, encima la cólera,
pues se aventó sobre el caballo. Él siempre cargaba un puñal en el bolsillo trasero del pantalón, así que buscó el puñal que tenía, lo sujetó con fuerza y le dio al caballo más de 20 puñaladas. Lo abrió por completo, lo despanzurró, lo desangró al caballo. Una vez que lo había matado, fue donde Lola y le reclamó y le dijo: no sabes cuidarte. Tú, estando embarazada, querer montar un caballo. Lola le dijo: ni siquiera ha sido fuerte el golpe, Pascual, sino que tus hijos no son tan sanos. Por eso es que no pueden soportar un golpe como ese. Pascual se molestó. Él era el culpable de que el niño había muerto. Se enemistaron, estuvieron peleados por casi 3 semanas, no se hablaban para nada. Pero después de las 3 semanas volvieron a acercarse, volvieron a hablarse y se reconciliaron. Y fue muy buena la reconciliación. Esto es lo chévere de las reconciliaciones, porque Lola volvió a salir embarazada. ¿Otro entierro? Lola dijo: Pascual, vas a ver que voy a cuidar mucho de este niño. Y así fue. A los 9 meses, Engracia estaba atendiendo a Lola. Una vez que Lola había dado a luz, salió Engracia y le dijo: Pascual, ve a ver a tu hijo, está en brazos de su madre, es un varón. Pascual entró y vio a Lola que estaba amamantando al pequeño. Pascual estaba contentísimo y le dijo: Lola, se parece mucho a mí, se llamará Pascualillo. Y lo llamó así, Pascualillo. Lola dijo: voy a cuidarlo mucho, Pascual, vas a estar orgullosa de nosotros. Pero después de casi 9 meses, un viento frío entró por la ventana, el pequeño Pascualillo se resfrió y después de varios días de agonía, terminó muerto. Pascual enterró a su hijo y el día que enterró al pequeño Pascualillo, 3 mujeres lo acompañaron: Lola, Rosario y su madre. Molesto, Pascual, luego de haber enterrado a su hijo, le dijo a Lola: no sabes cuidar a los hijos, ni siquiera sabes cómo aliviarlos de un resfrío, no sabes ser madre. Le dijo Lola: a mí no me reclames nada, Pascual. Te he dicho siempre, tus hijos son como tu hermano Mario. Tus hijos no son sanos. Tus hijos nacen enfermos. Ellos son enfermos. No eres tan hombre para darme buenos hijos, Pascual. Que te digan eso es pues una profunda humillación. No eres tan hombre, esa es una castración mental. Ahora Pascual era el culpable de que los hijos se mueran. Estaba tan molesto, se fue al pueblo, quería encontrar a alguien, quería asesinar a alguien para calmarse. No había quien matar, mala suerte tenía Pascual. Regresó nuevamente a su casa, quería seguir peleando con Lola. Así es que la buscó en la habitación, pero Lola estaba tendida sobre la cama y estaba con una tranquilidad como si nadie se hubiera muerto. Dormía ella con una sonrisa en los labios, además tenía la blusa desabrochada. Pascual se fue acercando más hacia ella y al ver que la blusa estaba completamente desabotonada, pues vio también sus hermosos pechos. Tan lindos eran los pechos de Lola, que Pascual dijo: Lola era tan hermosa que me dieron ganas de asesinarla. Metió la mano en el bolsillo trasero del pantalón, sacó el puñal que siempre cargaba y con el filo del puñal empezó a acariciar la garganta de Lola. Acariciaba su garganta con el deseo de matarle en ese mismo instante. Sujetó el puñal, se lo iba a clavar en la garganta, pero se contuvo. La quería tanto, no la podía matar. Guardó el puñal en el bolsillo trasero del pantalón, tomó una maleta, metió sus pertenencias y se marchó. Abandonó a Lola, abandonó su casa y abandonó el pueblo de Almendralejo. Se fue a vivir a Madrid y estuvo 2 años en Madrid viviendo como podía. Tenía que estar de vagabundo, dormía en las calles, pedía dinero, hacía algunos que otros trabajos, pero la vida no era tan fácil en Madrid. Es que no tenía ni familia ni amigos. Después de esos 2 años de haberla pasado tan mal, Pascual decidió regresar al pueblo, a Almendralejo. Claro, ahí tenía al menos una casa, ahí tenía tierra que trabajar.
Cuando regresó a Almendralejo, llegó a su casa y golpeó la puerta. Quien le salió a atender fue Lola. Pascual, sorprendido, dijo: Lola. Lola también estaba sorprendida y dijo: Pascual. Pascual quiso abrazar a Lola, pero no pudo. Había algo entre los dos. Es que Lola estaba embarazada. Pascual dijo: Lola, ¿quién es el padre de este niño del cual estás embarazada? Dijo entonces Lola: no te lo voy a decir, Pascual. No porque quiera el padre, sino porque no quiero que te metas en problemas. Por eso no te lo voy a decir. Pascual decía: Lola, no voy a hacer nada contra el padre de ese niño, solamente quiero que me digas quién es. Lola dijo: todo es tu culpa. Y empezó a llorar. Todo es tu culpa, Pascual. Me has abandonado. Todo es tu culpa. El varón siempre tiene la culpa. Te marchaste, ni siquiera una carta, ni siquiera una nota, Pascual, para irte a buscar. Me abandonaste. Por eso tu madre todas las noches hacía entrar a esta casa al estirado. Lo traía a esta casa solamente para obligarme a mí a estar con él. Tu madre me obligaba a estar con el estirado, Pascual. Este hijo es del estirado. Lloraba tanto y Pascual le abrazaba y le decía: cálmate. Vamos a llamar a Engracia, la partera. Ella lo va a solucionar todo. Ella te lo va a quitar. Le estaba diciendo que lo aborte. En ese momento lloraba aún más Lola y decía: no, Pascual, así sea el padre, el estirado, déjanos vivir a mi hijo y a mí, Pascual, por favor, no nos hagas esto, déjanos vivir. Tanto lloraba que Pascual la abrazaba aún más fuerte y decía: cálmate, cálmate, Lola. De un momento Lola se quedó en silencio. Pascual, que la tenía en brazos, la vio y notó que se había muerto. Se había muerto de la desesperación, de la impresión. Porque las embarazadas tienen pues esas emociones tan intensas, ¿no? Una emoción muy intensa a una mujer embarazada le puede causar muchísimo daño. Se pueden morir. Y si no se mueren, pues los hijos son los que van a tener que soportar todas esas emociones profundas. Y después salen así como muchos. Yo no he dicho nada. Se había muerto Lola. Pascual enterró a Lola. Estaba tan enfadado que fue a buscar al estirado. El estirado era responsable de todo. La había embarazado y la había abandonado. Así que fue a buscarlo por todo el pueblo y no estaba. Fue donde Rosario y le dijo: ¿dónde está? El estirado es tu novio. ¿Dónde está? Dímelo. Le dijo Rosario: hace mucho tiempo que ya no estamos juntos, Pascual. Se ha ido. Pascual dijo: entonces, Rosario, si estás viviendo sola, vienes a vivir conmigo a nuestra casa. Te voy a llevar. Se la llevó a su hermana. A la semana se apareció el estirado en el pueblo. Y como el estirado era un tipo tan odiado, porque caía tan mal, la gente en tono de burla le decía: ni te encuentres con Pascual. Por el asunto de Lola, anda preguntando por ti. Así que, estirado, mejor será que te vayas. El estirado siempre todo lleno de coraje, siempre con la valentía decía: yo he venido por Rosario, ella es mi mujer. Yo no he venido por Lola, menos por Pascual. Todos con alegría le decían: con más razón te vas a encontrar con Pascual, porque Rosario está viviendo con él. El estirado igual se fue a la casa de Pascual, golpeó la puerta. La madre, ebria como siempre, abrió la puerta. El estirado dijo: ¿dónde está Rosario? La madre le indicó de que estaba en el patio de la casa. Para llegar al patio de la casa había que cruzar la cocina, y en la cocina estaba Pascual. Así es que el estirado puso un pie en la cocina y al ver a Pascual le dijo: dicen que me estás buscando. ¿Qué es lo que quieres? Pascual dijo: todavía eres insolente y vienes a faltarme el respeto en mi propia casa. Te estaba buscando por lo que has hecho, estirado. Cobardemente embarazaste a Lola y luego la abandonaste. Ella era mi esposa y muy a pesar de sus errores, yo siempre supe amarla. El estirado decía: Pascual, entonces si tanto la amabas, ¿por qué no aceptaste ese hijo? ¿Quién sabe que haya sido mío? Tu mujer era una prostituta como tu hermano o como tu madre. Ese hijo habrá sido de cualquiera menos mío.
A Pascual no le agradó que haya hablado así. Se aventó sobre el estirado y empezaba a golpearlo y le decía: no te permito que hables así de mi esposa, no te permito que hables así de Lola. Y empezaron a pegarse en la cocina. Se armó el alboroto entre los dos. Pero Pascual, grande y robusto, tomó al estirado con tanta fuerza que lo aventó al suelo, y una vez en el suelo empezó a golpearlo. Como el estirado ya casi no podía reaccionar a los golpes de Pascual, Pascual empezó a pisarle la garganta. Y le pisaba tan fuertemente, y mientras le pisaba la garganta le decía: no te mato nada más, porque se lo he prometido a Lola. Le he dicho que no iba a hacerte daño, no te mato nada más por eso. Y le pisaba más fuerte la garganta y le decía: pero va a haber un día, estirado, vas a ver, me las vas a pagar todas. Y le pisaba más fuerte la garganta: hasta prostituiste a mi hermana, viviste de ella, te aprovechaste, estirado. Y le pisaba más fuerte la garganta. De un momento, cuando Pascual quitó el pie de la garganta del estirado, la cabeza de este se fue hacia un lado. ¡Se había muerto! Pascual dijo: creo que lo he pisado muy fuerte. Lo había matado. ¡Qué mal! De algo tenía que morir, ¿no? Pero como siempre, a veces la justicia es tan injusta. A Pascual lo llevaron a un tribunal y lo condenaron 28 años. Es decir, todos esos 28 años por la muerte de un tipo como el estirado. Pascual se iba a comer los 28 años. Pero en los 3 primeros años, como era muy bueno, trabajador, amable, honrado, le dieron la libertad condicional. Cuando salió a los 3 años de la cárcel donde estaba, que era la cárcel de Chinchilla, Pascual escuchó del director de la prisión que le decía: eres un hombre bueno, pero te equivocas al tomar las decisiones. Haces cosas malas, Pascual. Vuelve a tu pueblo y haz las cosas mejor de las que has hecho hasta ahora. Pascual tomó el consejo, pero Pascual después va a decir: la libertad fue lo peor que me hicieron, no debieron haberme soltado. Luego se va a arrepentir de haber salido libre. Cuando volvió a su pueblo, Almendralejo, Pascual pensaba que lo estaban esperando ahí, en la estación, pues con banderolas, con letreros: bienvenido, Pascual, gracias por habernos librado del estirado, Pascual, Pascualito. Pero nada. Solamente llegó a la estación, había un hombre que limpiaba el lugar, caminó hasta su casa, tenía vergüenza. ¿Qué le iban a decir? De seguro de que era un asesino, más aún su hermana, si le había matado al novio. Pues en ese momento escuchó que 2 muchachos pasaban por la misma calle. Pascual, al verlos acercarse, avergonzado, solamente se escondió a un lado de la casa. Los muchachos murmuraban y hablaban, y uno de ellos le decía al otro: ¿has sabido que Pascual ya ha regresado? ¿Has sabido que Pascual ha vuelto al pueblo? Dicen que ha salido de la cárcel. Decía el otro muchacho: sí, injustamente ha estado preso por haber matado al estirado. Ese hombre ni siquiera tenía un poco de valor. Decía el otro muchacho: eso dices porque ahora estás andando con su hermana. Y así se iban los dos. Pascual notó que el muchacho que supuestamente estaba andando ya con Rosario era un muchacho honesto y trabajador, a quien él había conocido hace algún tiempo. Eso le contentó. Eso le dio valor para tocar la puerta de su casa. Cuando golpeó la puerta, la madre salió ebria, lo llenó de insultos, de cosas, le dijo los peores improperios. Pascual ni caso, ya le hacía a su madre. Cuando seguía caminando a través del corredor, se apareció Rosario. Su hermana, con lágrimas en los ojos, corrió, lo abrazó. Se querían los dos. Pascual abrazó también a ella y decía a Rosario: Pascual, Pascualito, hermano, qué bueno verte, Pascual. Tanto se querían los dos que Rosario le dijo: cuéntame cómo has estado. Y Pascual le contó todo lo que había pasado en la prisión. Luego de eso, Rosario le dijo: deberías casarte otra vez. Pascual decía: pero ¿quién quiere casarse conmigo? Soy un asesino. Decía Rosario: Esperanza, la hija de Engracia de la partera, siempre ha estado enamorada de ti. Pascual decía: pero Esperanza es una muchacha, es una jovencita. Dijo Rosario: sí, Pascual, pero ya con estos años se ha hecho una mujer más hermosa.
Como te digo, ella siempre se ha interesado en ti. Pascual, ante el consejo de Rosario, empezó a frecuentar a Esperanza. Esperanza era muchos años más joven que Pascual. Pascual ya era un hombre maduro, pero como les digo, era un hombre muy guapo, muy atractivo. Así que se dio la relación sentimental entre los dos y Pascual se casó con Esperanza. Esperanza es eso, el nombre de la mujer que puede ayudarle a construir una nueva vida. Cuando se la llevó a su casa, todo debería ser mejor para Pascual, pero la madre, como siempre, ebria, insultaba a Esperanza, insultaba a Rosario, insultaba a Pascual, ebria les tiraba la comida al suelo, les decía que deberían comer como los cerdos, como los puercos. La madre, cuando se le daba la regalada gana, les aventaba también a la habitación, a la casa misma, sus orines, sus excretas, todo. Pascual, de lo que estaba tranquilo, de lo que quería hacer ahora de forma buena, despertó el odio que tenía hacia su madre. Y ahora sí, juró matarla. Juró deshacerse de ella. Una noche, mientras todos dormían, Pascual salió de su habitación, caminó a través del corredor, se paró frente a la puerta de la habitación de su madre. Para su buena suerte, la puerta estaba abierta. Entró a la habitación de su madre, lentamente para no ser oído. Ahí es donde, ya muy cerca, metió la mano dentro del bolsillo del pantalón para sacar el puñal que siempre cargaba. Ya se iba acercando a la madre y ésta despertó. Al verlo dijo: ¿qué haces aquí? Pascual, al verse descubierto, se aventó sobre la madre. Los dos empezaron a pegarse, a pelear. Pascual decía: esa mujer tenía más fuerza que un demonio. 15 veces la sujeté y las 15 veces se me escapó. En 3 oportunidades, por poco y me tuerce el pescuezo. Peleando y peleando, la madre le dio un mordisco en el pezón izquierdo y se lo arrancó por completo. Pascual, enfurecido y con todo el dolor, tomó a la madre con violencia, la puso boca abajo sobre la cama, le puso una rodilla en la espalda para que no se mueva y luego con un brazo le sujetó las 2 manos. Una vez que la tenía quieta, buscó el puñal que siempre cargaba en el bolsillo del pantalón. Cuando tenía el puñal en la mano, se lo llevó a la garganta de la madre y se lo deslizó lenta y fuertemente. La sangre de la madre salía en cantidades y le manchaba las manos a Pascual. Pascual se paró a un lado de la cama y veía cómo la madre movía las piernas con violencia, como intentando sobrevivir. Se escuchaba un ronquido fuerte a través de la enorme herida que tenía en la garganta, como si se estaría ahogando, como si se quisiera ella aferrar todavía a un poco de vida, como si intentara respirar. Pascual no hacía caso, solamente decía: degollarla había sido fácil como degollar a un cordero. Vio sus manos que estaban repletas de sangre y empezó a lamerlas y decía: su sangre aún se sentía caliente y era también como la sangre de los animales que alguna vez pude matar. ¿Por qué no la maté antes? Debía haberla matado y quizá mi hermano Mario estaría ahora con vida. No hubiera muerto por el descuido de ella. Si lo hubiera matado antes, Lola estaría ahora a mi lado. No hubiera quedado embarazada del estirado por cuenta de mi madre. Ahora estaría junto a mi hijo Pascualillo. Quizás Rosario no hubiera vivido lo que ha vivido. ¿Por qué no la maté antes? Me hubiera ahorrado el sufrimiento. Cuando su madre moría, Pascual sentía que todos sus dolores y tristezas que la madre en algún momento le había causado se liberaban. Con la muerte de la madre, Pascual encontraba su calma, su tranquilidad. Volteó la mirada a la puerta y vio que en la puerta estaba Esperanza. Tenía una lámpara en la mano, lo había visto todo. Esperanza estaba perpleja, sin palabras, y es que estaba sorprendida por la escena. Pascual salió, no le hizo caso a Esperanza y luego salió de la casa y se fue corriendo hacia el bosque. Se perdió entre los árboles y gritaba: ahora soy libre, ahora sí soy libre, ahora sí puedo respirar. Después de 3 días lo encontraron y lo llevaron a prisión. En el juicio, como estaba con libertad condicional, ya no lo iban a condenar a la cárcel, sino a la muerte. Hasta ahí escribe Pascual el diario. Sobre la muerte de Pascual no se sabe mucho. Solamente hay 2 cartas. Una del director de la prisión que dice que Pascual, al momento de ser llevado a morir, suplicó como un cobarde. No quería morir, lloró cobardemente,
pidió que no lo mataran. Pero la otra carta es la más creíble, que es la del cura de la prisión, que dice que Pascual nunca quiso confesarse, nunca quiso arrepentirse por el asesinato hacia su madre, nunca pidió perdón por eso. Es más, Pascual dice, el cura de la prisión, que cuando fue llevado ante la muerte, no mostró ni temor, ni remordimiento de nada. Recibió a la muerte con tanta tranquilidad, con tanta calma, con toda naturalidad, como si conociera la muerte de siempre, como si la muerte hubiera estado en toda la historia de su vida. ¿Y fin? Sigamos. Gracias, niños, gracias. El romanticismo en Hispanoamérica, al igual que todos los movimientos literarios que van a llegar desde Europa a estos territorios, va a tener un cierto retraso, un cierto retardo. Había pues una diferencia de unos 10 o de 15 años con los movimientos que iban surgiendo en Europa, por la cuestión de la distancia y también por la asimilación de las nuevas ideas. Este romanticismo hispanoamericano va a tener como contexto ya lo que es la independencia de las naciones hispanoamericanas. Por lo tanto, ¿qué estaba pasando en los países hispanoamericanos? Estaba pasando una serie de caudillismos. ¿Qué más? Habían dictaduras. Y hasta incluso habían guerras civiles. Es que todos quieren ser presidentes, ¿no? Todos quieren gobernar y eso va a ocasionar esta serie de acontecimientos. En este marco histórico es que va a surgir este romanticismo. Porque si tú notas el romanticismo en el Perú también, vas a notar que están pues atravesando una guerra civil, ¿no? Incluso uno de los románticos peruanos, que es Carlos Augusto Salaverry, es hijo del quien fue también militar y presidente de la República, Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Entonces es un tiempo muy convulsionado para las letras hispanoamericanas. Por lo tanto, dentro de las características de este romanticismo hispanoamericano es que vas a encontrar narraciones en primera persona. Las narraciones son en primera persona, es decir, el mismo autor cuenta la historia. El mismo autor muchas veces es el protagonista, o sea, se puede hablar de novelas autobiográficas. También este romanticismo hispanoamericano tiene una tendencia al regionalismo, claro, al regionalismo, y no solamente a eso, también al costumbrismo. Hay una tendencia al regionalismo y al costumbrismo. Es que no solamente es una literatura que nosotros vamos a copiar de Europa, es una literatura que vamos a tomarla y vamos a acoplarla a nuestro contexto y a nuestra geografía. Es decir, vamos a hablar de la tierra americana y de las costumbres americanas. No es una copia al pie de la letra. ¿Está bien? La vamos a adecuar, la vamos a adaptar. ¿Me estoy dejando entender, no? Ahora, dentro de lo que es este romanticismo hispanoamericano, también existen tendencias. Existen tendencias o vertientes. La primera tendencia, la más antigua, es el romanticismo social. Este romanticismo social aparece en el año de 1830. En el año de 1830. Este romanticismo social mostró preocupación, ¿por qué? Mostró preocupación por la situación del hombre americano. Es decir, el hombre americano
está viviendo una serie de acontecimientos. Las dictaduras, los abusos, las tiranías. Uno de los representantes, voy a poner solamente a uno, es José Mármol. No, mejor no. Al iniciador, ya, que se llama Esteban Echevarría. Claro, Esteban Echevarría, argentino. Autor de un cuentito llamado El Matadero, no es Blancanieves. El Matadero. Un cuentito donde se matan a los animales en la Plaza Mayor de Buenos Aires. Las reses, los cerdos, las cabras son llevados a la Plaza Mayor de Buenos Aires, donde están siendo degollados, desangrados, desollados. Eso es lo que tú vas a leer. Pero este cuentito es una metáfora de la dictadura que se vivía en Argentina con el dictador Juan Manuel Rosas. O sea, es una metáfora que te está diciendo que todos los que se oponen a la dictadura son asesinados de esa manera tan violenta como si fueran animales. De eso trata El Matadero, ¿ya? El otra tendencia, el romanticismo, las dos más importantes es esta. El romanticismo sentimental. ¿De qué año? 1860, muy bien, de 1860. Este romanticismo sentimental ya no se preocupó por la situación social del hombre americano. Ya no, como su mismo nombre lo dice, es sentimental, es decir, es mucho más subjetivo. Historias de amor, pues, que te van a llegar a encantar, historias de amor que te van a llegar a conmover, historias de amor que te van a hacer a ti suspirar, ¿no? Eso pasa. Claro, ¿no? Por ejemplo, María, pues, ¿no? Claro. ¿Su representante quién es? Jorge Isaacs Ferrer, ¿no? Jorge Isaacs. Con María. ¿Bien? Ahora, ¿existe un romanticismo histórico que viene luego? Sí. Pero eso ya lo vamos a ver en literatura peruana. Entonces, tenemos que ver de este romanticismo al máximo representante. Para muchos, uno de los mayores escritores colombianos de gran talla, junto con Gabriel García Márquez. Para ellos son los dos más grandes escritores que pueden tener, ¿no? Jorge Isaacs. Jorge Isaacs. ¿Nacido en dónde? En Cali, ¿no? Santiago de Cali. En Colombia, y también muerto en Ibagué, en Colombia. Calificativos lo han llamado como poeta y narrador, claro, poeta y novelista del Valle del Cauca. Poeta y narrador del Valle del Cauca colombiano. Poeta y narrador del Valle del Cauca colombiano. Vivió en la hacienda El Paraíso, en el Valle del Cauca. Cuando vivió en esa hacienda, que sus padres, quienes habían sido unos migrantes ingleses judíos, que habían llegado a Colombia y la adquirieron, él se enteró de algo, que la antigua dueña de ese lugar, de esa hacienda, se llamaba María Mercedes Cabal, y era una mujer que había tenido una historia de amor trágico. Entonces la historia de amor trágico de María Mercedes Cabal por la muerte de su amado, con su propia experiencia amorosa hacia una prima que tenía, va a ser para que él escriba una novela que se llama María. ¿Está bien? Entonces tiene partes, pues, autobiográficas esta historia. Jorge Isaacs escribe entonces esta novela que se llama María, que además María está considerada como la novela precursora del regionalismo. Es la novela precursora del regionalismo. ¿Está bien? El regionalismo es una tendencia literaria que viene luego del modernismo.
El regionalismo es una tendencia literaria que te va a plasmar, que te va a mostrar, que te va a retratar la tierra americana. ¿Está claro? Por eso se llama regionalismo. Dentro del regionalismo, me gustaría explicártelo en la pizarra, pero es muy extenso. Dentro del regionalismo, por ejemplo, está Los ríos profundos de José María Arguedas. O sea, el indigenismo es parte del regionalismo. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú notas en los ríos profundos, ¿qué te va a dar a conocer? El mundo andino, pues. La geografía andina, ¿no? Entonces, María no es del regionalismo, solo es precursora de esa tendencia literaria. ¿Por qué? Porque aquí va a exaltar la tierra americana, más aún el paisaje colombiano en el Valle del Cauca. Entonces, es la precursora del regionalismo porque exalta el Cauca colombiano. Exalta el Cauca colombiano. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tema de la novela? Es el amor juvenil, ¿no? O el amor idealizado. El amor ideal truncado ¿por qué? Claro, el amor ideal truncado por la muerte. El amor y la muerte siempre se han enfrentado. El amor y la muerte son dos fuerzas que siempre han estado luchando a lo largo de la existencia del ser humano, desde los tiempos más antiguos. Lo habrás notado en historias de amor de la literatura universal. Romeo y Julieta es una historia donde el amor y la muerte se enfrentan. Nuestra Señora de París es una historia donde el amor y la muerte se enfrentan. Werther es una historia donde el amor y la muerte se enfrentan. Pero esta contradicción, esta lucha de amor y de muerte, siempre va a tener a la única vencedora, pues, a la única a la que no puedes evitar, a la única que es ineludible, es la muerte. Entonces la muerte siempre se impone al amor, ¿no? Entonces, el amor ideal truncado por la muerte, entonces, es una historia de amor funesto. Es un amor funesto, es un amor trágico, lo que se te va a contar dentro de esta historia. Tienes a los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Claro, tienes a la muchacha, se llama Esther, pero luego se va a llamar María. ¿No? María. Entonces, ese cambio del nombre es el símbolo de lo cristiano, del cristianismo. Porque Esther es nombre judío y María es nombre cristiano. Eso pasa en la historia, ¿no? Eso lo van a narrar. ¿Por qué le van a cambiar el nombre? Además, María es llamada como la mujer ángel. ¿Por qué le han llamado la mujer ángel? Porque es una mujer bella, tanto exterior como interiormente. O sea, María tiene una belleza perfecta. La belleza que atrae, la belleza física y la belleza que enamora, la belleza espiritual. Lamentablemente no todas las personas tienen esas dos bellezas. No las tienen. Mayormente tienen la belleza física. Físicamente atraes, pues no. Ahora, si por ahí está la belleza espiritual también dentro tuyo, en buena hora, pero normalmente es la belleza física, pues, ¿no? Salvo que por ahí su compañero dice, yo sí tengo las dos bellezas, claro. Serán casos excepcionales. Los demás, nada, no dicen nada, ¿no? Nada. Ya saben, ya, pues, cómo son. Siempre hay algo malo, ¿no? ¿Ves? La mujer ángel. Ahora, ¿cómo se llama el amado de María? Se llama Efraín. Este Efraín, al igual que Jorge Isaacs, es hijo de padres migrantes ingleses que han llegado al Valle del Cauca. Es aquel que vive en la Hacienda del Paraíso, ¿no? Y también es de familia judía, por lo tanto, es una novela autobiográfica. Entonces, él es el narrador de la historia. Efraín es el narrador de la historia. Está narrado todo en primera persona. Se puede decir que es una novela autobiográfica.
autobiográfica. Bien, ahora, dentro de esta novela, María tiene un pretendiente. Hay un muchacho que la va a pretender, que se llama Carlos, que va a ser amigo también de Efraín, ¿no? Es un amigo de Efraín que quiere casar a María, ¿no? La quiere en casamiento. Dentro de esta novela existen simbologías. Está la simbología de la fatalidad, del fatalismo, que es el ave, el cuervo. El cuervo aparece hasta en 4 oportunidades dentro de la novela. En los momentos más álgidos, más difíciles, más dolorosos aparece y anuncia pues la tragedia. Está también el símbolo de lo que es lo sentimental. ¿Qué representa lo sentimental? Las cartas que se envían, las flores que se regalan, que María también usa, ¿no? Las cartas, las flores, las hojas, incluso las sortijas que van a intercambiar antes de que Efraín se marche. Intercambian sortijas los dos, ¿ya? Aparte del símbolo de lo sentimental, también está el símbolo de lo erótico. El erotismo es la atracción física que te puede causar una persona. En el erotismo pues te atrae algo de esa persona. En la clase pasada hemos hablado de erotismo con Federico García Lorca, ¿no? Te puede gustar, no sé, alguna parte de la persona, las manos, los pies, el rostro, los ojos, la voz, la forma de pensar, no sé. Ahí están los pies descalzos de María. Los pies desnudos es lo que le va a ver. Las trenzas es el fetichismo, ¿no? Entonces, el fetiche, ¿qué es un fetiche? Un fetiche es algo que te gusta mucho, ¿no? Claro, ¿tú tienes fetiches o no? ¿Qué fetiche tienes? No se dice, ¿qué fetiche será, no? ¿Qué fetiche tienen? ¿Nada? ¿No hay fetiches? ¿Cuál? Eso, ¿cuál es eso? No se dice. ¿Qué fetiches tan locos tendrán? ¿Cuál? ¿Te gusta mucho? Claro, pues. Ver películas, coleccionar de repente cintas, videos de películas, ese es un fetiche. Yo tengo un fetiche, me gusta el perfume de las mujeres. Cuando camino o cuando paso junto a una mujer me gusta sentir su aroma. Ese es un fetiche. Me gusta el cabello de las mujeres. Mucho. ¿Ya? Y bueno, puedo decir otras cosas más, pero ustedes se pueden enloquecer con mis fetiches. ¿Ya? En el caso de la novela, ¿cuál es el fetiche? El cabello, ¿no? También es el cabello, es decir, las trenzas. Pero los fetiches también pueden ser objetos, ¿ah? Como su compañera dice, ¿no? Le gusta coleccionar películas, cintas de cine, o algunos coleccionan discos de vinilo. Un fetiche también para mí son los libros. Me gustan mucho los libros. Me lavo las manos para leer un libro. Claro, no lo voy a ensuciar, ¿no? Y tienen que ser libros originales. Por eso todos los libros que tengo están así, nuevecitos. De niño los mojaba. Porque me gustaban. Quería que se hagan viejos, gordos, grandes. Y los mojaba. Pero ahora ya no los voy a mojar, pues, ¿no? Porque me gustaba que sean arrugados como los libros antiguos. Y claro, y se hacía ahí más voluminoso. Y por eso mojaba libros. Niño, pues. Ahora ya no, ahora los tengo cuidaditos, ¿no? Si te llevas mis libros, te buscaría por cielo, mar y tierra, ¿no? Sí. No. Yo los mojo tus libros. Leyendo lo vas a mojar. Ahora, algún día si me dices regálame un libro, te puedo regalar por ahí un libro. Pero lamentablemente, nadie nunca te dice, profesor, ¿me puede regalar un libro? Nunca. No. También te puedo recomendar libros. Ya, a ver, María, la historia de Jorge Isaacs, ambientado en la Hacienda del Paraíso en el Valle del Cauca.
En el Valle del Cauca colombiano, una geografía hermosa, bella, completamente idealizada, donde cualquier amor florecería, estaba la Hacienda del Paraíso. Ahí vivía un muchacho que tenía 16 años, Efraín era el nombre que tenía. Había terminado la primaria y debería estudiar en Bogotá la secundaria. Así que Efraín, quien había compartido muchos años de su vida junto a su familia en aquel lugar, debería ahora partir. Dice él: era yo muy pequeño cuando me sacaron de la casa familiar. Efraín, el día que se iba a ir a Bogotá, se despedía de su hermana Enma, tenía 8 años, pequeñita, y de su prima María, que tenía 9 años. María era la que más lloraba por la partida de Efraín, porque María había compartido mucho más con él. Así que la cercanía hacía que María llorase ante la partida de el muchacho a quien mucho quería en ese lugar. Efraín se marchó a Bogotá. Estuvo ahí Efraín, pues entre los 15 y 16 años empezó a estudiar la secundaria, así los culminó a la edad de los 21 años. Ahora, luego de tanto tiempo lejos de casa, 6 años aproximadamente, quería volver nuevamente al Valle del Cauca. Un hombre de 21 años, de bastante conocimiento, bien educado. Así que cuando regresó al Valle del Cauca, montado sobre el caballo, vio todo el lugar y cómo había cambiado. El cielo era azul, muy hermoso, era pues con unas montañas imponentes, los campos reverdecidos con flores de colores, los ríos llevaban aguas cristalinas, el canto de las aves era como la banda sonora a la belleza paisajística del Cauca colombiano. Así que, ¿quién no se enamora en un lugar como ese?, pensaba Efraín. Cuando llegó a la Hacienda del Paraíso, notó que también el lugar estaba distinto, estaba diferente. Se notaba más tranquilo, más armonioso, más apacible. Así que Efraín ya desmontaba el caballo y salían a su recibimiento su madre, su padre, su hermana Enma, señorita Enma, 14 años, pues guapísima. Pero luego de haber estado con la familia, Efraín quedó más encantado con su prima María. María ahora tenía unos 15 años, parecía un ángel, estaba vestida de blanco. Además, estaba con los cabellos largos, hermosos, esos cabellos ondeados. Si es que ella no llevaba trenzas, los cabellos sueltos estaban adornados con flores del lugar. Su rostro tan hermoso, tan bello, su piel dorada, su piel morena, como es la piel de las mujeres americanas. Efraín, encantado con ella, se acercó y le dijo: María, solamente me ves y no me saludas. María estaba sorprendida por Efraín, 21 años, guapísimo, muchacho pues completamente elegantísimo hasta en su forma de vestir y de hablar. Es donde le dijo ella: bienvenido seas, Efraín, con cierta timidez, y terminó pues marchándose. Efraín estaba tan emocionado de verla que esta noche a la hora de la cena se sentó a la mesa frente a María. No le quitaba la mirada de encima, le hablaba, le conversaba, le preguntaba, a lo que María respondía a veces de forma cortante: no sé, tal vez, quizá. Esa noche, cuando dejaron de cenar, Efraín fue llevado por María y por Enma hasta su habitación. Cuando él abrió las puertas de su habitación, sintió un aroma dulce, delicado, tan agradable, y dijo: este perfume en mi habitación, ¿de dónde proviene? Dijo Enma: Efraín, ¿ves esas flores junto a tu cama? Esas flores que están en el jarrón, ellas perfuman tu habitación. Efraín se acercó, vio las flores, las contempló, las olió y dijo: ¿y quién ha tenido ese bonito detalle conmigo? Dijo entonces Enma: ha sido María, Efraín. Ella te ha puesto las flores para ti. Efraín volteó la mirada a María y le dijo: gracias, qué bonito regalo. Flores, es un bonito recibimiento, María. En ese momento María dijo: entonces voy a tratar de ponerte siempre flores, Efraín. Flores para ti en ese jarrón siempre han de estar. Efraín dijo: gracias. Les dio las buenas noches y se echó a dormir. Al día siguiente, muy temprano, Efraín despertó.
cuando estaba vistiéndose para bajar a desayunar, escuchó que las muchachas reían y conversaban tras de las ventanas de su habitación. Abrió las ventanas y notó que esas daban al jardín de la hacienda. En medio de las flores estaban jugando, riendo María y Emma, quienes además habían estado ahí para recortar las flores que ya estaban marchitas, las que no servían. Efraín se quedó contemplando más que nada a María. Nuevamente ella llevaba los cabellos sueltos con flores, su rostro de mañana tan hermoso y tan bello le llamó la atención. Otra vez María llevaba el vestido blanco, ahora tenía un pañuelo rojo atado a su cintura. Pero lo que más le llamó a Efraín de María fue ver que ella estaba jugando, corriendo de un lado a otro con Emma y con los pies descalzos. Tenía los pies desnudos. Efraín se quedó viéndole los pies. ¡Qué hermosa era María con los pies desnudos! Como dice el poeta uruguayo Mario Benedetti, la mujer que tiene los pies hermosos jamás podrá ser fea. La belleza en la mujer empieza desde los pies. Efraín contemplaba los pies descalzos de María. María levantó la mirada, vio que Efraín le estaba observando. Avergonzada se puso de rodillas y con el vestido se cubrió los pies. Efraín supo que la había incomodado, así que dio vuelta y bajó a desayunar. A la hora del desayuno, el padre le dijo a Efraín: debes acompañarme a hacer un recorrido por el Valle del Cauca. Efraín aceptó. Esta mañana junto a su padre recorrieron todo el Valle del Cauca. Efraín notó que todo se había puesto muy hermoso, muy bello. Así que ahora eran dueños de grandes extensiones de tierras, donde incluso los que trabajaban en armonía y en alegría por el buen trato que recibían de parte del padre de Efraín. En la hacienda del paraíso, algo también notó Efraín: la esclavitud no existía como en otras haciendas de la región. Hasta incluso las personas que en otros lugares eran consideradas esclavas por ser negras, en la hacienda del paraíso tenían plena libertad hasta para celebrar sus festividades. Luego de haber estado haciendo el recorrido, Efraín junto a su padre le dijo: estoy cansado, dame el permiso para regresar a la hacienda. El padre le dio el permiso. Efraín montó el caballo y cabalgó hacia la hacienda del paraíso. En el camino vio un campo muy hermoso de flores llamadas azucenas. Desmontó el caballo, cortó varias de las flores e hizo un ramillete. Volvió a montar el caballo y siguió hasta la hacienda del paraíso. Cuando llegó, desmontó el caballo y con su ramillete de azucenas corrió hacia la casa, empujó la puerta y emocionado gritaba: ¡María! ¡María! La llamaba, pero María no respondía. Subió hasta la habitación de ella, empujó con delicadeza la puerta y dijo: María. Pero María tampoco respondía. Bajó hasta la cocina, donde estaban los sirvientes, y les dijo: llamo a María y no está. ¿Dónde se encuentra? Los sirvientes dijeron: Efraín está en el salón de costurerías. Ve a buscarla, debe estar ahí. Efraín corrió al salón de costurería. Como sabía que allí estaba María, con emoción empujó la puerta y dijo: María. Vio que María estaba ahí, pero no estaba sola, estaba con su madre y con su hermana Emma. Así que, avergonzado, escondió el ramillete de azucenas. María dijo: ¿qué sucede, Efraín? ¿Por qué tanto alboroto? Efraín dijo: me asusté, no encontré a nadie en la casa. Creí que algo malo estaba pasando. María dijo: ya ves, estamos aquí. Pero, ¿qué estás escondiendo, Efraín? Efraín mostró el ramillete de azucenas y dijo: son unas flores, no tienen importancia, las encontré en el camino. Así se marchó, molesto con él mismo. No había tenido el valor de regalarle las flores a María, no había tenido el coraje. Llegó hasta su habitación, tomó el ramillete de azucenas y lo aventó por la ventana. Las flores fueron a parar al jardín de la hacienda. Esa noche, cuando estaban nuevamente sentándose a cenar, cuando todos se sentaban a la mesa, el padre vio que María tenía los cabellos adornados con unas flores muy hermosas. Le dijo: muchacha, esas flores se llaman azucenas, crecen en el Valle del Cauca, no crecen por aquí. ¿Cómo las has conseguido? María dijo: las hallé tiradas en el jardín de la hacienda. Eran tan hermosas como para dejarlas morir de esa manera. Tomé las que aún todavía estaban buenas
y con ellas me adorné los cabellos. Efraín agachó la cabeza, avergonzado, no sabía qué decir. Cuando dejaron de cenar, Efraín corrió a su habitación, empujó la puerta y notó que el jarrón junto a su cama estaba vacío, no habían flores. El perfume de la noche anterior tampoco ya se podía sentir. Vio que María cruzaba el corredor y Efraín fue y le dijo: María, ¿por qué no me pusiste flores? Ayer me dijiste que lo harías. María dijo: Efraín, creí que no te gustaban. Creí que ayer me decías eso solamente para que yo me quede contenta. Porque si a ti te gustarían las flores, aquellas azucenas no las hubieras echado, me las hubieras regalado. Efraín dijo: perdóname, ante mi madre y ante mi hermana tuve vergüenza. Perdóname, María, he sido un tonto. María le dijo: entonces sí te gustan las flores, Efraín. De ser así, prometo que siempre van a haber flores para ti. Será mi muestra de cariño hacia ti, Efraín. Siempre habrán flores para poder contentarte cada noche. Efraín dijo: gracias, María. Muchas gracias. Y así nuevamente se echó a dormir. Desde ese día, Efraín y María sentían una atracción uno al otro. Efraín lo que quería era, pues, conocer más a María. Todas las tardes se iban a pasear por el Valle del Cauca y mientras paseaban, acompañados de Enma, que era la testigo de todo lo que iba dándose, de todo lo que surgía, porque ella era la que veía cómo se enamoraban, Efraín le leía poemas, le leía historias de amor a María. Historias de amor a veces muy tristes, de final muy conmovedor. María decía: Efraín, siempre es el amor así. El amor siempre acaba de esta manera. Efraín decía: María, solamente son historias, no tienen nada que ver con la vida. En la vida es diferente. Así, el amor surgió entre los dos. Como Efraín tenía amigos ahí en el Valle del Cauca, un día lo habían invitado a ir de cacería, que era costumbre entre los jovencitos de ese lugar. Efraín había ido de cacería aquel día y cuando ya regresaba al atardecer, vio la hacienda del Paraíso completamente alborotada. Todos los sirvientes iban preocupados, algunos murmuraban. Antes de que Efraín pudiera desmontar el caballo, es que se apareció Enma y le dijo: Efraín, todavía no puedes desmontar el caballo. Mejor da vuelta y ve a buscar al médico. María se ha puesto muy mal. Está inconsciente sobre la cama. Ha caído desmayada y luego no ha despertado más. Efraín, ante lo que le decía Enma, dio vuelta y se enrumbó a buscar al médico. Cuando lo halló, le dijo: Señor, lo necesitan en la hacienda del Paraíso. El médico dijo: Efraín, la nota que me envió tu padre acabo de recibirla hace un instante. Me dice que es María. Qué bueno que hayas venido. Mira que ahora me alisto para ir a buscar a María y atenderla, pero se va acercando una gran tempestad y el camino se pone muy malo. Entre los dos podremos ayudarnos. Se enrumbaron a la hacienda del Paraíso. En el camino los sorprendió una inmensa lluvia. Así avanzaron hasta que llegaron a las orillas del río. Las aguas del río se habían puesto muy violentas, muy turbulentas. El médico dijo: debemos cruzar las aguas del río así como está, Efraín. Debemos cruzarlo más pronto. El médico saltó a las aguas del río con el caballo. El caballo del médico hizo el esfuerzo y salió del otro lado. Efraín también saltó a las aguas del río con su caballo, pero su caballo tuvo problemas. No avanzaba bien, tropezaba, resbalaba y parecía que las aguas del río lo iban a arrastrar. Se asustó Efraín, creyó que se iba a morir. Le dio de latigazos al caballo. Así el caballo, haciendo un esfuerzo, salió del otro lado, pero Efraín se había llevado un gran susto. Llegaron hasta la hacienda del Paraíso. Cuando llegaron hasta ahí, el médico pidió a Efraín y al padre que esperaran fuera de la habitación. El médico se acercó y empezó a auscultar a María. En esos tiempos, auscultar a un paciente no era tan sencillo como ahora, ¿no? Donde el médico te pone el estetoscopio y te hace respirar, te hace toser y luego puede determinar qué es lo que te está pasando. Como no había en esos tiempos un estetoscopio como el de ahora, pues auscultar a un paciente era quitarle la ropa y escuchar directamente los latidos de su corazón o la respiración. Así era.
Si tú de repente has conocido la historia de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, ahí se habla de Fermina Daza, una muchacha que tiene 16 años, bellísima, muy hermosa Fermina Daza. Parece que ha adquirido el cólera, está enferma y su padre manda a llamar a un médico. El médico también pues es muy atractivo, ¿no? Algo mayor, pero muy atractivo, es decir, algo mayor que Fermina. Pues el médico le dice a Fermina que tiene que quitarse la blusa. Y ella está avergonzada porque nunca ha estado de esa forma desnuda ante un hombre. Se quita la blusa, los pechos están desnudos, descubiertos, y más aún Fermina se sorprende porque el médico tiene que apoyar el oído en el pecho de ella. Luego le pide que se dé vuelta y apoye el oído en la espalda de ella. Ella está completamente abochornada. Así era en esos tiempos, pues, cómo se tenía que auscultar a un paciente. O sea, en esos tiempos valía la pena ser médico. Claro, es que como era en los tiempos del cólera, había muchos pacientes y ganabas buen dinero, pues, ¿no? Yo lo digo por las cuestiones económicas, ¿ah? El dinero es importante. Bueno, ya si por ahí hay otras alegrías, en buena hora, pues, ¿no? Dios. Sucede que luego de haber auscultado a María, el médico salió y le dijo al padre: María está mejor, pero ella ha tenido un ataque de epilepsia. Probablemente es una enfermedad que ha heredado de su padre o de su madre. Lamentablemente es una enfermedad que desde muy niña la ha deteriorado y recién ahora se ha manifestado. No podemos hacer mucho. Tiene pocas posibilidades de vivir, será unos 3 o 4 años. Cuando el médico se marchó, Efraín estaba sorprendido porque también había escuchado lo que había dicho ese hombre. Le dijo al padre: ¿quién pudo haberle heredado la enfermedad? El padre dijo: Efraín, hace mucho tiempo, cuando tu madre y yo vinimos a estas tierras, nos acompañaron unos primos, Salomón y Sara. Pero a ellos no les agradó mucho el clima de este lugar. Preferían un lugar más cálido y decidieron irse a vivir a Centroamérica. En Centroamérica, Salomón y Sara tuvieron a su hija, a Esther. Al poco tiempo, Sara murió de epilepsia, dejando a Esther muy pequeña. Salomón nunca se recuperó de la pérdida de su esposa y también la tristeza empezaba a matarlo. Antes de morir, en su agonía, me mandó a llamar y me dijo: llévate a mi hija, a Esther. Ya no la llames de esa manera. Ya no le pongas ese nombre judío. Llámala de otra manera, que sea María, es nombre más cristiano. Cuídala como una hija. Así es que yo me traje a Esther, a María, para nosotros, ante la muerte de Salomón, y la crié como una hija. Y mira ahora, infelizmente, al igual que su madre, padece la enfermedad y está muriendo. Efraín dijo: Padre, tú siempre me has educado y me has formado en los buenos sentimientos. Tú me has dado muy buena instrucción y ahora quiero pedirte algo. Quiero que me entregues a María por esposa. Yo la voy a cuidar, voy a hacerme cargo de ella. Quiero acompañarla. El padre dijo: ¿te das cuenta lo que dices? ¿Y qué va a pasar cuando muera? No tiene posibilidades, Efraín. ¿Estarías dispuesto a sacrificarlo todo, a correr el riesgo por ella? Vas a morir de repente, quizá también como mi primo Salomón, si es que no entiendes su muerte. Efraín dijo: Padre, yo voy a asumir toda la responsabilidad. Solamente entrégame a María por esposa. Dijo el padre: no dudo de tus sentimientos. Si quieres cuidarla, así será. Pero antes debes cumplir algo. Marchar a Londres y estudiar la carrera de medicina. Cuando regreses, luego de 3 años, convertida en médico, podrás casarte con ella. Efraín aceptó el trato, así que corrió luego a buscar a María. Ya estaba despierta y le dijo: María, qué bueno verte. María dijo: Efraín, me ha dicho el médico que casi mueres en las aguas del río y todo por mi culpa. Efraín dijo: María, no ha sido nada. Sería capaz de hacer cualquier cosa solo para verte bien. María decía: de todas maneras, Efraín, voy a pedirle a la Virgen y a los santos que siempre te estén cuidando. Ellos siempre han cumplido lo que les he pedido. Efraín dijo: María, gracias, pero ahora tienes que descansar. La dejó dormir y esa noche, mientras todos dormían, en el techo de la casa, allá en la Hacienda del Paraíso, es que cantaba un ave negra. Esta ave cantaba una canción muy sombría, muy triste, muy fúnebre.
Desde aquel día, Efraín y María siempre estaban juntos. Efraín la cuidaba aún más y María ya no había manifestado más la enfermedad. Era como si la compañía de Efraín la calmara, la mejorara. Un día, mientras paseaban por el Valle del Cauca, Efraín le declaró su amor, le propuso ser jóvenes enamorados y ella aceptó. Así que se sujetaron de la mano como una prueba de amor. En esos tiempos, y más aún entre Efraín y María, el amor era tan puro y tan idealizado que solamente una muestra de amor era tomarse de la mano. Intercambiaron hasta sortijas los dos, como una prueba de cariño y de fidelidad. No había más, solo tomarse de la mano. Esos amores tan idílicos, ¿no? Ahora ya no es así, ¿no? Para nada. Ahora ya no quieres tocar la mano. Ahora quieres más. Bueno, sí, pues no, uno quiere más. Pasa que un día había llegado hasta la hacienda del Paraíso Carlos, amigo de Efraín. Carlos también era un muchacho, hijo de un hacendado de esas tierras, y cuando Efraín lo vio llegar, Carlos le dijo: amigo Efraín, vengo a buscar a tu prima María. Vengo con mi padre. Deseo solicitarla como esposa. He sabido por ahí que es una muchacha, aparte de hermosa, muy amable, muy buena. Puede ser una buena compañía en casa, una mujer que también ayude a mí a construirme. Efraín se sintió incómodo, muy molesto. ¿Cómo era posible? Él estaba pidiendo la mano de la mujer que amaba. Cuando a María le hicieron el pedido de la mano, primero el padre quiso hablar con ella. Luego también la madre. María se puso a llorar. Ella no quería casarse con Carlos. El padre le dijo: muchacha, ¿por qué lloras? Dijo María: yo amo a Efraín y estoy segura de hacerlo feliz. Yo quiero estar con él. La madre le dijo a María: entonces, ¿crees tú que vas a poder hacer feliz a Efraín? Dijo María: sí, estoy muy segura. Solamente permítanme que lo pueda demostrar. Entonces, sabiendo del amor de María hacia Efraín, rechazaron a Carlos. Carlos se marchaba y le decía a Efraín: quizá me ha rechazado porque no me conoce todavía, pero voy a regresar en todo este tiempo, voy a frecuentarla aún más. Quizá conociéndome, ella sí pueda aceptar ser mi esposa. Cuando se marchó Carlos, Efraín estaba más que contento porque María había demostrado su amor hacia él. Pues un día estaban paseando por el Valle del Cauca cuando María estaba intranquila, inquieta, algo pensativa. Efraín le dijo: ¿qué te sucede, María? María dijo: Efraín, tuve un sueño. Soñaba que estaba en tu habitación poniendo aquellas flores en el jarrón como de costumbre, cuando de pronto terminé viendo cómo un ave negra entraba a tu habitación. Quise ahuyentarla, pero el ave no se iba. Se paró a un lado y cantaba una canción muy triste, muy sombría. Efraín, creo que mi sueño anuncia algo muy fatalista, una tragedia. Efraín dijo: María, solamente es un sueño, no tiene nada que ver con la vida misma. En este momento, cuando trataba de calmarla, un ave sobrevoló la cabeza de ambos muchachos. María lloraba y decía: Efraín, es la misma ave de mis sueños, la misma Efraín. Algo malo va a pasar. Efraín decía: solo es una coincidencia. Tranquilízate, María, cálmate. Y ahí es donde la abrazaba para poder darle un poco de serenidad. Una mañana había llegado a la hacienda del Paraíso la carta del señor A. El señor A era amigo del padre de Efraín, donde le decía en la carta: mi muy buen amigo, yo he resuelto mis problemas económicos en Bogotá. Le había dicho que estos problemas económicos, si no se resolvían, iban a atrasar mi viaje a Londres. Por lo tanto, también el viaje de Efraín. Pero como todo se ha mejorado, dígale a Efraín que vamos a viajar como lo hemos acordado. El último día del mes de febrero tiene que estar él en Bogotá para realizar el viaje. Cuando a Efraín el padre le dijo que ya debería marcharse, Efraín tenía que contárselo a María, porque para el último día del mes de febrero faltaban solamente 2 semanas. Cuando Efraín le contó a María sobre el viaje, ella le dijo: y ahora que te vayas, ¿qué va a ser de mí?
Todo este tiempo yo he estado bien porque tú me has cuidado, porque has estado a mi lado. Y ahora que te vayas, no solamente va a ser la enfermedad lo que termine por matarme, sino también la soledad y la tristeza. Efraín, yo voy a esperarte. Prometo hacerlo si es que va a valer la pena esperarte. Efraín dijo, María, va a valer la pena el tiempo que estemos separados. Yo voy a regresar por ti. Voy a regresar para estar juntos, para casarnos. Solamente prométeme que lo vas a hacer. María dijo, prometo hacerlo, Efraín. Me va a costar mucho porque sufre más quien se queda que quien se va. Porque quien se queda tiene los lugares donde se quiso, donde se amó. Yo voy a tener que soportar todo este recuerdo. Así se abrazaron y lloraron los dos. El día de la partida llegó. Ese día Efraín se despedía de su padre, de su madre, de su hermana Enma, y notó que no estaba María. Así es que le dijo a Enma, ¿y dónde está María? Le dijo Enma, Efraín te espera en el jardín de la hacienda. Efraín corrió al jardín de la hacienda y vio que María estaba sembrando una flor de azucena. Le dijo Efraín, María, no te despediste de mí. María dijo, quería sembrar esta flor de azucena porque es el símbolo de nuestro amor. Por esta flor es que nació todo, Efraín. Ahora que estés lejos, te voy a escribir cartas todos los meses y siempre en estas cartas van a ir flores de azucenas. Efraín tomó en las manos a María, hizo que se pusiera de pie y le dijo, gracias, María. Estaré agradecido de saber de ti siempre. Pero como te digo, el tiempo va a pasar muy rápido. 3 años pasan muy rápido. Claro, 3 años pasa rapidísimo. ¿Ustedes esperarían 3 años o no? Hasta 10 años, dice él, ¿ves? Puede esperar, pues. ¿No esperarían 3 años? ¿Es mucho? ¿Les parece bastante? Al indicado sí, ¿no? En 3 años puede cambiar una persona bastante. Bueno, sí, podría ser. En la novela El amor en los tiempos del cólera, del que les comenté hace un momento, Fermina Daza, ella está en amoríos con Florentino Ariza. Florentino Ariza también es un muchacho, pero dedicado al telégrafo del pueblo. Él es el telegrafista, el que manda los mensajes. Su madre es una mujer pobre y viuda. Así que cuando el padre de Fermina Daza se entera de que Florentino Ariza está saliendo con su hija, no lo va a permitir. Si ese es un pobre muerto de hambre, su hija tiene que casarse con alguien de dinero. ¿Qué hace? Separa a su hija de Florentino Ariza. Y empieza el padre a hacer que Fermina Daza, pues, se vaya relacionando con ese médico que le ha atendido. Ese médico tiene buena posición económica, pues, ¿no? Al final se da el matrimonio entre Fermina Daza y el médico. Ella no quiere casarse con ese hombre. Florentino Ariza le dice, yo te voy a esperar el tiempo que sea necesario. Te lo juro y te lo prometo. Todos los años que sean necesarios te voy a esperar. Esa es la promesa que le hace. Pero lamentablemente, pues, Fermina Daza no va a poder separarse hasta 50 años después, cuando muere su esposo. Y Florentino Ariza, con casi 72 años, la va a volver a buscar y le va a decir, vengo a cumplirte la promesa. Vengo a cumplirte lo que te he prometido, estar contigo. Y se van a volver a juntar. Pero Florentino Ariza no la ha esperado, pues, como le había prometido, puro y casto. Es que un día terminan ultrajándolo sexualmente a él sin que lo quisiera. Y desde ahí, para olvidar a Fermina, estuvo como con 700 mujeres. Y anotaba los nombres de cada una de ellas en una especie de diario, de blog, de notitas, ¿no? Esa es una historia muy aparte. 50 años la esperó bastante, ¿no? Efraín se había marchado a Londres y cuando se marchó estuvo el primer mes ahí. Este primer mes recibió la primera carta de María que decía, Efraín, es un mes que ya te has ido. Es bastante tiempo, pero todos los días siempre te recuerdo. Tu familia siempre está pendiente de ti. Siempre hablan a la hora de la comida. Tu hermana Enma te recuerda con alegría. A veces tus amigos pasan y preguntan por ti. Pero quien te extraña más soy yo. Los días se me hacen interminables, Efraín. Pero cuando llega la noche me alegro. Sé que el tiempo y la distancia se van acortando. Efraín,
como te prometí, adjunto a esta carta flores de azucenas. Efraín notó que en la carta habían flores de azucenas ya secas. Las tomó, las olió y recordó el aroma del Valle del Cauca, el perfume de su amada. Esas flores se ponía siempre en los cabellos. Vio que también había un pequeño mechón del cabello de María, porque era lo que más le gustaba a él. Así que ella se lo había regalado. Un pequeño mechón que también lo tomó, lo olió y era el aroma de ella. Así todos los meses, Efraín recibía cartas de María y siempre con flores de azucenas y a veces pequeños mechones del cabello de ella. Pero al término de ese año ya no recibió más cartas. Solamente el señor A, el hombre que lo había llevado a Bogotá, le dijo: hay una urgencia de que vuelvas a Bogotá. Vamos a viajar esta noche, Efraín. Efraín supuso que era su madre, que de repente estaba delicada de salud. Pero cuando ya estaban en el barco y enrumbándose hacia Bogotá, el señor A le entregó una carta de María. Efraín abrió la carta y leyó lo que ahí decía: ven pronto, Efraín, o me moriré sin decirte adiós. Hace un año que esta enfermedad me está matando. Esta enfermedad que fue curada el tiempo que tú estabas a mi lado. Si no nos hubieran separado de Efraín, yo hubiera vivido para ti. Pero ahora estoy muriendo. Efraín lloró, su amada moría. Tenía que regresar lo más pronto a Bogotá, pero el viaje duraba algo de 20 días. Cuando llegó a Bogotá recibió otra carta de María donde decía: he sabido que regresas y eso me alegra. Voy a morir escuchando tu voz. Efraín montó el caballo, con lágrimas en los ojos se enrumbó hacia el Valle del Cauca. El viaje hacia ahí eran otros 2 días más. Cuando llegó al Valle del Cauca lo vio cambiado. El cielo estaba completamente oscuro, gris, el viento soplaba frío, la lluvia caía muy intensa, los ríos llevaban aguas turbias, los campos habían perdido color y belleza, las flores estaban completamente marchitas. Cuando llegó a la hacienda del Paraíso, también estaba diferente. El lugar era sombrío, oscuro, fúnebre. Con tanto temor desmontó el caballo, empezaba a caminar hacia la casa. Vio que la puerta se abría y salía Emma, toda vestida de negro, con lágrimas en los ojos. Corrió y lo abrazó y decía: es tarde, Efraín. Has demorado en regresar. Hace 2 días que María ya está muerta. Ante la noticia, Efraín quiso caer de rodillas y desgarrarse de dolor, pero se contuvo. Emma siguió diciéndole: yo he sido la última en cuidarla y en atenderla. Me ha pedido que te entregue este cofre. Le dio una pequeña cajita de madera. Efraín tomó la cajita y corrió a su habitación, y encerrado abrió ese cofre y encontró ahí la sortija que Efraín le había dejado a María, la que había intercambiado con ella como símbolo de fidelidad y de amor. Encontró cartas, flores y hojas secas que se ponían en los cabellos. Pero lo que más pena le dio a Efraín fue ver las trenzas de los cabellos de ella. Se los había hecho cortar para dejárselos a Efraín, que tanto le gustaban. Efraín tomó las trenzas de su amada y ahí sí cayó de rodillas. Ahí lloró, se desgarró por completo. Ahí sí se quebró de tanta tristeza. No salió de su habitación en bastantes días. No quería ni comer ni beber absolutamente nada. El padre estaba preocupado que una tarde entró a hablar con él y le dijo: si hay un responsable de la muerte de María, ese soy yo. Yo te separé de ella, Efraín. Sabiendo que tú le hacías bien, yo terminé alejándote de ella. A María no le hubiera gustado verte de esa manera. A María no le hubiera gustado verte así como estás ahora. Los que mueren se marchan porque siempre quieren que nosotros vivamos y vivamos bien. Tienes que volver a Bogotá. Tienes que volver luego a Londres. Ella hubiera deseado eso. Efraín entró en razón, sí. Los que se marchan y nos dejan quisieran que nosotros sigamos viviendo y viviendo bien. Así que decidió regresar a Londres. Aquel día alistó sus pertenencias, se despidió de su familia y cuando se iba a ir le dijo al padre: que tu sirviente Braulio me guíe hasta la tumba de María. Quiero despedirme de ella. Braulio lo guió a través del Valle del Cauca. Cuando iba haciendo el recorrido, Efraín lloraba, y mientras iba por esos lugares recordaba a su amada aún más. Llegaron hasta la tumba de María. Efraín desmontó el caballo. Estaba ahí la lápida de ella, y mientras lloraba frente a la tumba de su amada, algo llamó su atención. Un cuervo terminó posándose sobre la tumba de María y recordó el sueño que ella le había contado. Ese sueño que era la premonición de algo fatal. En ese momento sintió una pequeña alegría. María sí le había cumplido la promesa.
le había esperado, quizá no físicamente, pero sí espiritualmente. Ahora el alma de Efraín con el alma de María se encontraba una y otra, y ahora estaban juntos. Por eso llegaba ese cuervo, porque ese cuervo ahora se llevaría para siempre el alma de su amada. El cuervo empezó a cantar una canción triste, alzó el vuelo y se perdió entre las ramas de los árboles. Efraín le estrechó la mano a Braulio, el hombre que lo había guiado hasta ahí, el sirviente. Luego se limpió las lágrimas de los ojos, montó el caballo y siguió su camino hacia Bogotá, perdiéndose con toda la tristeza del ser amado perdido, con todo el dolor en su corazón, perdiéndose así en la gran inmensidad del Valle del Cauca. Y fin de la historia. Voy a llorar. Bien, niños, nos ha ganado el tiempo. Cuídense muchísimo. La siguiente semana ya nos veremos para hacer a Rubén Darío pequeñito, a Pablo Neruda pequeñito y hacer Pedro Páramo de Juan Rubén. Cuídense, chao, suerte.